Hola, buenos días, damas y caballeros. Gracias por acompañarnos. El segundo día de nuestro seminario, el segundo día de nuestro segundo seminario virtual en Dealer Shop. Ahí les presento a mis tíos que, que les comenté ayer. El día de hoy tenemos dos pláticas muy interesantes. La primera que nos va a dar el señor Betancourt, que está tratando de arreglar su audio, y nos va a hablar de networking, de redes. Es Hola, muy buenos días, fundamental Albert. Ya lo para arreglé. usted. Hola, mi querido Juan Pablo, ¿cómo está usted esta mañana? Nada que Technical Support no pueda solucionar. ¿Ya se tomó su cafecito colombiano o no? Sí, ya en la mañana. Ahorita estoy con agua, pero después vuelvo al otro café otra vez. Bien. Y también tenemos de forma virtual aquí al doctor Zambudio, mi querido Vic. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por no decir Bien, nada en los webinars de ayer, mi querido Vic. Te ausentaste, te extrañamos. no, Sé que, no te sé que escucho. estabas atento. Exactamente. Los saludo, les recuerdo que la forma de comunicarse con nosotros, para la gente que nos está viendo en vivo, es por medio del panel de preguntas. Aquí ustedes nos escriben y nosotros los ignoramos en la mayor de las ocasiones. Algunas veces sí los leemos. Y la gente que nos está viendo por YouTube, nos pueden mandar un correo a seminario@controlformexico.com, seminario@controlformexico.com. Saludo, señor Merlano Rebollar, Jiménez, Celso, ¿cómo está? Buenos días, señor Salgado, ya nos están empezando a escribir. Les dejo aquí en el chat, por favor, para los que no lo tienen claro, ahí se lo decía como 300 veces, el link para nuestro canal de YouTube, que es Control for en español. Es un webinar, podcast, no sé cómo llamarle, no tiene nombre, que hacemos cada semana con ustedes y para ustedes, en donde los actualizamos sobre información relevante de automatización, de preferencia con Control 4 y obviamente siempre todo en español. ¿Ok? Por favor, suscríbanse, denle like. Bueno, como a los videos que ven mis hijitas, denle like, suscríbanse, dale follow. Pero pues ahí nos tienen y ahí nos tendrán. En un ratito más les voy a poner aquí Leti el link para la siguiente capacitación que va a ser a las 11:15 de la mañana, hora de México. Nos va a dar Daniela Rivadeneira, que es nuestra especialista en cortinas y persianas. Nos va a dar una presentación de ese tema. Les recuerdo que los que no están incluyendo persianas y cortinas en sus proyectos de automatización están perdiendo un mercado grande. Los proyectos de automatización de persianas y cortinas son grandes. Así que por favor, no se lo pierdan. Otra vez me quedé sin aire. Esta ciudad me quita mi oxígeno. Ok, escríbanme porfis de dónde nos están escuchando. Ahí está David Aguilar desde España. Seguimos siendo intercontinentales, señores. Muchas gracias, señor Aguilar, por mantener nuestro estatus de intercontinentales. Eso me hace muy feliz. Y ahorita que nos empieza a saludar toda la gente de México y de Sudamérica, Cancún, Querétaro, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México, muy bien. Qué gusto me da verlos. Vamos a tener regalos hoy, obviamente. Va a ser la misma dinámica que ayer. Vamos a regalar a su elección o unos tenis Pony o un kit de productos de Gobi o unos audífonos de Nothing, que son los que yo estoy utilizando, que están verdaderamente espectaculares. ¿Ok? Así que pónganse abusados, pónganse atentos y vamos a ver si los dedos de Mérida pueden hacer algo el día de hoy. Dicen que nos saludan de Argentina, no de Chile, ya se enojó. El señor Criado, discúlpenme. Y Eduardo González dice que quiere calzones. También tenemos calzones, pero no creo que haya tu talla, mi querido Eduardo. Esta es una talla chica. El que quiera calzones, le mandamos calzones. Listo. Diversificar. Muy bien. Como digo con ¿Estos son los Samudio, mi mismos que tenías querido. el día de ayer en el menú? Sí, estos los reciclo. O sea, estos calzones son usados y autografiados. No crean que son nuevos. Si no, no hay chiste.
son los que teníamos ayer puestos. Uno es de Zamudio, es un tripack. Entonces, uno es de Zamudio, uno es mío y uno es de Betancourt. ¿No? Les conviene. Bueno, cada quien, ¿no? Saludos desde lo más verdes. Muy bien. Ya se enojó González. Como le digo yo a Zamudio, mi querido Betancourt, cuando empezamos nosotros los webinars, nos gusta fajar durante 10 minutos, o sea, hacernos mensos para darle oportunidad a los que apenas se vienen conectando. Buenos días, señores. Seguro los estamos sacando de sus sábanas, están apenas lavando los dientes, no pasa nada. Incorpórense, señores. Ya se conectaron desde Ecuador. Bienvenido, señor Andrade. Aquí te escuchamos. Ok. ¿Cómo vas, mi querido Betancourt? ¿Crees que ya sea hora de empezar o seguimos aquí haciéndonos mensos? No, arranquemos de una vez porque vos me quitas mucho tiempo y ahí sí quedamos con 15 minutos de entrenamiento. Sale. Pues me callo, pues. Apago mi cámara para que puedan ver su pantalla en grande y ahorita te interrumpo. Aquí estoy Ok, leyendo sus preguntas, y sus comentarios. exacto. Muy importante las preguntas. Bueno, entonces muy buenos días a todos. Espero que vean mi pantalla en este momento. ¿La están viendo o no? Sí, no hay nada en ella, pero sí la vemos. Ya. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí se está viendo? Sí, y te manda saludos Sandra desde Tijuana. Hola, Sandrita. Muchas gracias, Sandra. Ok, bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de networking. Creo que hemos hecho muchas charlas y muchos entrenamientos y muchos webinars acerca de redes, pero hay que reforzar todo lo que es el conocimiento de redes para que cada vez seamos más expertos y podamos brindar una muy buena solución. El objetivo de hoy va a ser enfocarnos mucho en lo que es la parte de la topología de red y en los principales equipos y lo que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con los equipos. Y vamos a dar como una especie de navegación por las interfaces de Aracnis para que nos empecemos a familiarizar con ellas. Espero que ya muchos de ustedes estén familiarizados con el producto y que tengamos muchas preguntas para poder resolver. Primero que todo, entonces, arranquemos con lo que es la parte de la topología. Entonces, recordemos que en la topología de red, el objetivo es que tengamos un módem que en algunos casos y en algunos países nos entregan este combo router wireless modem, que es esa caja que hace de todo, que es modem, router, switch, access point, todo al mismo tiempo, y que los proveedores de servicios lo compran masivamente y que nos sirve de mucho cuando tenemos equipos o cuando necesitamos una red robusta. Entonces tenemos el proveedor de servicio. Recordemos que es muy importante configurar el módem en lo que es el modo bridge, dado que se puede hacer. Si es necesario hablar con el proveedor de servicio, pedirles que por favor coloquen el equipo en modo bridge. Si definitivamente por X o Y motivo no nos permiten colocar ese equipo en modo bridge, entonces la alternativa es que nos hagan una DMZ hacia el puerto WAN del router, con la dirección IP del router, del puerto WAN, para que siempre podamos tener toda clase de tráfico, no tengamos limitaciones de tráfico, de bloqueos, y siempre hacer una reserva de HCP de esa dirección WAN del router, para que si dado el caso el router o el proveedor reinicia el modem, pues tengamos siempre esa misma dirección y no nos la esté cambiando con el tiempo. ¿Listo? Creo que empezaste super hardcore. Todos están todos bien, agarraron el hilo rápido porque este cuate empezó en el nivel 10. Si tienen dudas, lo detenemos, ¿eh? Órale, ahí está Leo. Si Leo sabe, es una muy buena señal. Leo es una persona sumamente inteligente. Entonces, pues confiamos. Venga, síguete. Aquí me van deteniendo, ¿eh? Eso, cualquier pregunta que tengan, lo importante es que así nos demoremos el tiempo necesario, pero que entendamos bien el concepto de lo que es, por ejemplo, el modo bridge en los proveedores de servicio, es para que nos deje pasar todo el tráfico completamente sin que haya ningún procesamiento dentro del modem, sino que todo pase. Y realmente lo que hacemos en el modo bridge es que deshabilitamos las funciones de wireless, de switch, de router, y le dejamos solamente la función de modem para que pase todo el tráfico. Y somos nosotros con nuestro propio router el que vamos a gestionar todo lo que es el enrutamiento. Ese es el modo bridge y es muy importante que podamos tratar de configurarlo con el proveedor de servicio para que simplemente nos genere o nos entregue
nos provea el internet y no más. Dado que no se pueda, entonces existe el DMZ, que es la zona desmilitarizada, y es una función o es un parámetro que se puede activar en los routers, que lo que nos permiten es que nos dejen pasar todo el tráfico sin que haya procesamiento o análisis del paquete como tal, sino que él deja pasar todo sin analizarlo. Entonces el DMZ es una buena alternativa para que cuando tengamos nuestro router debajo del módem o debajo del proveedor de servicio, podamos nosotros ser los que gestionemos eso. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Igual más adelante vamos recordando alguna terminología. Luego debajo de él vamos a tener entonces un router principal. Ese router principal que es propietario, que es el que ustedes van a proveer, el que el cliente va a tener que va a ser propio, es el router que se va a encargar de gestionar todo lo que es direccionamientos, todo lo que es la parte de los equipos, todo lo que es la parte de varias cosas y funciones que ahorita vamos a ver. Luego a ese router le vamos a conectar un switch. Ese switch es el que vamos a llamar core switch. Es un switch de núcleo, es el switch principal de toda la topología de red. Ese switch puede ser, si es para un proyecto pequeño, puede ser un switch de 8 bocas o de 8 puertos. Si es un switch, si es un proyecto mediano de 16, 24. Si es un proyecto grande, puede ser de 48. Puede ser de 2 de 48 para dar 96, o dependiendo de lo que necesitemos, pero siempre tenemos que tener un switch de core que va a ser el switch que se va a encargar de gestionar la mayoría o la mayor carga de tráfico que exista en la red de manera local. ¿Listo? Debajo de él, como miran ustedes ahí, podemos tener otro switch, que es este que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un switch de 24 puertos y este switch de 24 puertos me consumió todos los access points, me consumió todo lo que es la parte de los controladores principales, del door station, de muchas funciones, y no me quedaron puertos disponibles, yo puedo conectar otro switch de 24, que ese ya sería un switch Edge. Este switch, si va a estar dentro de la misma rack y va a estar pegado a él, podemos utilizar un cable que nosotros proporcionamos y que tenemos, que por ejemplo en la serie MS de package, es un cable que nos proporciona 10 gigabits por segundo entre puertos, en los puertos SFP, entre un switch y el otro. Entonces vamos a tener un canal mucho más veloz de comunicación entre los dos switches. ¿Listo? Pero el switch Edge también podría ser un switch alterno o un switch adicional que estuviera, por ejemplo, en una alcoba. Entonces, en algunos casos, muchas veces en los proyectos, vemos que los integradores van con un solo cable hasta la alcoba principal, y en la alcoba principal colocan un switch Edge o un switch, por decir así, alterno, que en este caso le vamos a llamar, siempre vamos a hablar con la terminología, o sea, siempre vamos a hablar del switch core, del switch Edge, del switch Edge de la alcoba principal, y ese switch puede ser un switch de 5 puertos, de 8 puertos, en algunos casos podemos tener ahí el ABR receiver conectado, podemos tener un controlador Core 1, Core 3 o un CA1 conectado, el televisor, el Smart TV o el Media Player, dependiendo de lo que necesitemos. En algunos casos se recomienda tener más de un solo punto, o sea, dependiendo de la topología y dependiendo del proyecto, muchas veces es mejor llegar con 2 o 3 cables al punto de televisión o a la habitación para salir directamente desde el core switch. Pero obviamente en algunos casos, cuando son proyectos muy grandes, es muy difícil llegar con 3 cables a una habitación, entonces nos tocaría llegar con un Edge. Siempre, si tratamos de simplificar todo lo que es la parte de lo que es la conectividad, escucho por ahí un background, no sé, ¿Qué? un sonido, un audio. A ver, ¿ya se fue? Sí, gracias, excelente. Entonces, para proyectos, por ejemplo, si podemos tratar de buscar un punto donde tengamos un core switch y de ahí irnos a todas las habitaciones con 3 puntos de datos, un punto de pronto para lo que es la parte del televisor, del core, del controlador core que va a ir en esa zona, del media player o del access point, y podemos llevarlo desde el core switch, que es el switch principal. Es una muy buena topología porque estamos tratando de evitar la cantidad de saltos entre switches. Recordemos que entre más switches tenemos en cascada o por lo general no se puede tener más de un salto de switches. O sea, yo tengo un core switch y del core switch solamente salto a un edge switch, no paso de ahí. Eso es lo máximo que puedo tener.
Pero si tratamos de eliminar esos saltos, obviamente la eficiencia va a ser mucho mayor. Entonces, para proyectos pequeños, medianos, donde podemos llegar desde el core switch a todos los dispositivos centralizados en el core switch, muy bueno. Para los que no podemos hacer eso, pues entonces podemos tener un A-switch conectado en la zona y en esa zona podemos conectar los equipos que estén ahí, dado que estemos hablando pues, de un proyecto grande o que estemos hablando de una extensión. Pero siempre vamos a tratar de solamente hacer un salto del core al edge switch y no más. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Listo? Entonces, eso es algo muy importante que debemos tener en la parte de lo que es la topología de red. Entonces, yéndonos ahí, ahora sí, a nuestra labor, no sé si tenemos preguntas hasta ahora, Albert. Varias. ¿Quieres que te interrumpa? Sí, hagámoslas de una vez antes de continuar. Dice, ¿por qué no es prudente conectar los access de cada zona a los switches y se mandan directo al switch principal? O sea, ¿por qué los access points los conectamos al switch principal y no los conectamos localmente? Recordemos que el access point viene siendo como un switch con otro tipo de capa física de conexión, que es inalámbrico. Entonces, realmente lo que estamos o lo que podríamos estar generando es que estamos generando un salto adicional, dado el caso que lo conectemos a un switch edge. No es, o sea, lo que estamos haciendo es generando un salto adicional. O sea, si conectamos el access point al A-switch, el switch al core switch, entonces vamos a tener otro paso adicional de procesamiento. Si el access point lo conectamos directamente al core, estamos yendo directamente al switch principal como tal. Ok. ¿Quedó claro, señor Fernández? Entonces, siempre el access point hay que mandarlo al switch principal, nunca a los switches secundarios, ¿correcto? Y por lo general siempre vamos a tener un core switch que va a tener todo lo que es la parte, por ejemplo, de PoE. Entonces vamos a tener 16 bocas, 24 puertos o 16 puertos de PoE. Entonces cabe mejor, Correcto. obviamente, llegar directo al centralizado y porque vamos a tener todo lo que es comunicación directo al switch core. Obviamente, Correcto. si la distancia es mucho mayor, si la distancia es más de 100 metros al access point, ahí sí como alternativa solamente podríamos conectarnos a un A-switch al access point. Ahí sí tocaría, pero teniendo en consideración eso. O sea, recordemos que en la topología ideal es lo que podemos hacer para que la eficiencia sea máxima en la red, que obviamente yo puedo colocar un access point en un switch edge, sí, pero entonces ahí voy a tener un poquito de latencia y no voy a tener una topología ideal, por decir así. Ok, ahora, acuérdense que siempre hay que dejar por PoE los access points, ¿ok? Exacto. Por varias razones. Las más importantes es que es muy fácil, uno, poder hacer el troubleshooting si es que una antena falla. Únicamente pues, reiniciamos el puerto del switch. Y segundo, porque es muy fácil dar servicio cuando tenemos Oversea integrado a la plataforma, de poder reiniciar alguna antena remota, ya que podemos controlar su poder, o sea, su corriente, su alimentación, desde un switch PoE que está controlado por Oversea o alguna plataforma de control remoto. Entonces, siempre estas antenas hay que dejarlas conectadas a un switch PoE. Okay. Siguiente pregunta. Dice, ¿por qué es mejor topología de estrella que un switch de 48 puertos en el site? Topología en estrella, recordemos que es tener el core y del core salir a todos los puntos directamente. Correcto. No, lo que pregunta Bernardo es, en el diagrama que presentaste, tú tenías un switch core y de ahí te ibas a varios switches secundarios. ¿Sí? ¿No es mejor, en vez de tener varios switches secundarios, tener un core más grande y dejar todo directo al core? Claro, eso es lo que mencioné ahorita. O sea, el objetivo, ojalá pudiéramos sacar de la alcoba, por ejemplo, si ustedes ven la alcoba principal tiene el televisor Smart, tiene el Media Player, tiene el Core One, tiene el AV Receiver y posiblemente tenga algún otro equipo, un Apple TV. Entonces, posiblemente son 5 puntos de datos que necesitamos en la alcoba principal. Si yo puedo salir de esos 5 puntos de datos directamente a un switch de core, va a ser mucho más ideal y va a ser mucho más, por Correcto. decir así, eficiente. Pero la realidad es que muchas veces es difícil. Primero, no tienes una cañería o tubería que te permita tener 5 cables de red desde un punto a otro. De pronto la distancia no te va a dar. Vas a necesitar un switch que te colabore en algunas zonas.
Eso en algunos casos se puede dar. Recordemos que el switch adicional se va cuando tenemos más de 100 metros de distancia o O sea, la cuando... respuesta es, lo ideal es dejar todo hacia el rack. A veces no se puede y entonces hay que dejar esclavo, ¿no? Exacto. Esa es la conclusión. Dice el señor Ávila, ¿es recomendable calcular 35% de puertos adicionales para futuro crecimiento? ¿Es correcto? ¿Eso o más? Correcto. Sí, Dice, es muy importante. los switches adicionales siempre deben de tener las mismas características que el switch principal. O sea, si metes un switch de la serie 510 en el core, ¿es recomendable que los esclavos sean también de la serie 510 o hay problemas si metes, por ejemplo, una serie 310 o si metes un package combinado con un Arachnis o si La, usas reco algún equipo? la recomendación siempre en lo que es la parte de networking es tratar de manejar la misma marca en la topología y en la categoría de productos que estamos utilizando. Por ejemplo, si vamos a utilizar Access Point Arachnis, no es recomendable mezclar Access Point Arachnis con Access Point Package. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos la misma marca y todo, y pues obviamente nos hemos ido fusionando, siempre van a existir hardware y siempre van a existir características de hardware que se comporten de una manera diferente o hagan un roaming más bajito. En switches pasa lo mismo. En switches puede que de pronto el puerto no se entienda bien con otro o puede ser que el SFP no se entienda bien con el otro. Por ejemplo, en package, los puertos SFP de los switches package, que son los puerticos que tenemos en el lado derecho, que son unos puertos diferentes al RJ45, sino que son como una especie de cuadrito especial que tiene que tener un SFP, que es una conexión especial. Ese conector, por ejemplo, en los packages es de 10 gigabits por segundo, mientras que en los switches en los Arachnis es de 1 gigabits por segundo. Sí puedo utilizar diferentes modelos dentro de la misma topología. O sea, yo puedo utilizar un Arachnis 310 como core switch principal de 48 puertos y puedo utilizar un 110 no administrado en el Alcoa principal. Pero ¿qué voy a tener en cuenta? Que obviamente va a tener limitaciones. En el switch no administrable, que es en la serie 110, pues no voy a poder hacer ningún tipo de configuración en el switch. Mientras que si yo tuviera un switch AN210, sí puedo tener una configuración, o si tengo el AN310. Entonces es Correcto. dependiendo de lo que yo quiera. Pero por ejemplo, si yo quiero simplemente tener múltiples bocas o tener 5 bocas en una habitación, posiblemente pueda colocar un switch AN110 conectado a esa solución. Entonces Listo. sí se pueden usar diferentes modelos, pero siempre tratando de utilizar la misma marca. Es lo más recomendable. Dice el señor Kamaji, por si no recuerdas, el señor Kamaji es es la persona que tiene el récord actual de lagartijas de los seminarios, es el campeón actual, de Reigning Champion. Y el señor pregunta si todos los enlaces entre los switches Edge y los Core son a 10G. En package se puede, o sea, no necesariamente va a depender de lo que quieras hacer. Por ejemplo, si tú tienes una casa y la casa tiene un barbecue o tiene una casa de visitas después de la piscina a más de 100 metros de distancia, tú puedes colocar el SFP de fibra e irte con 200, 300 metros de un core switch a un 8 switch. Y si utilizas los switches de package, los MS, pues vas a ir a 10 gigas. Pero si utilizas switches Arachnis, vas a ir a 1 giga. Puede ser con fibra o puede ser con cobre. Y la distancia es la que te va a decir qué vas a utilizar. Si vas a utilizar fibra para más de 100 metros, si vas a utilizar cobre para menos de 100 metros. Pero en Arachnis, por ejemplo, solamente es 1 giga de comunicación entre el core switch y el A-switch. En los packets sí podemos tirarnos a 10. Muy importante que cuando hablemos acerca de tener más velocidad en el puerto, estamos hablando de que el puerto tiene que ser disponible. O sea, yo tengo que utilizar un puerto que sea de 10 gigabits por segundo. Tengo que utilizar un tipo de cable o una conexión entre switches que sea de 10 gigabits por segundo y tengo que utilizar el switch de destino o el Edge, tiene que tener puerto de 10 gigabits por segundo. Si alguno de esos cables o puertos no son compatibles con 10 gigabits por segundo, él se baja a 1 giga. Ok. Listo. Y Siempre dice, y la pregunta, compatibilidad va al menor configuración de puerto. dice, entonces, ¿cuándo es necesario pasar de 1 giga a 10 gigas? O sea, ¿cómo saber nosotros cuándo diseñar con equipos de 1 giga y cuándo diseñar con equipos de 10 gigas? ¿Qué Va es a lo que depender mucho, o sea, hoy en el momento, actualmente, estamos viendo que
1 gigabits por segundo en comunicación de puerto es el estándar. Eso es lo que se está manejando hoy en día. Pero estamos empezando a ver productos que ya manejan algo que se llaman los puertos multigiga. ¿Qué son los puertos multigiga? Son puertos que trabajan a 2.5 gigabits por segundo, 5 gigabits por segundo o 10 gigabits por segundo. Entonces, esos puertos ya son puertos que te permiten tener mayor velocidad. ¿De qué va a depender? Va a depender de la comunicación. Por ejemplo, si ustedes miran aquí, en este diagrama, yo tengo un core switch y en el core switch que está en un rack, como la cantidad de puertos que tuve, que fueron de 48, no me dio suficiente para la cantidad de dispositivos que yo tengo conectados, yo tuve que colocar otro switch debajo del core switch en el rack, uno debajo de otro. Esa comunicación entre esos dos switches, como esos dos switches se podrían decir que van a ser casi que el core, entonces esa comunicación entre ellos tiene que ser muy buena para que haya muy buen tráfico entre ellos. Entonces ahí es donde se hace necesario colocar los 10 gigabits por segundo. Es una recomendación, no necesariamente, o sea, hay muchos proyectos en los que nos conectamos de un switch a otro switch con 1 giga y es suficiente. Pero si vamos a pensar a futuro, que es una de las cosas que debemos pensar siempre, siempre que vayamos a hacer un diseño de red, tenemos que pensar que va a ser una red a 5 o 10 años. Entonces, ese cable, esa solución, esa topología, eso que ustedes están ofreciendo, tiene que ser actualizable a futuro y tiene que ser por decir así, que vaya en el crecimiento de la red como tal. Correcto. Y Entonces, también depende si yo, mucho de lo que vayan a utilizar en la red, ¿no? O sea, si es tal vez, no sé cómo considerarlo, pero tal vez es una familia muy grande que ve muchas películas y descarga mucho contenido, pues mejor métele 10G. Si es tal vez no sé, un departamento de un solo cuate que no ve la tele, pues probablemente con 1G sea suficiente, ¿no? exacto, algo que tenemos que tener muy en cuenta es, por ejemplo, hay tráfico, hay mucho tráfico que sale de la red hacia Internet. Por ejemplo, Netflix, por ejemplo, los streaming de audio, todos esos streaming y todos esos flujos salen de la casa, salen por el router y salen a Internet. Y ahí es donde el cuello de botella va a ser el proveedor de servicio. El proveedor de servicio, por ejemplo, de Estados Unidos te ofrece 1.5 gigabits por segundo de Internet. Entonces, yo tengo que garantizar que esa comunicación de adentro hacia afuera va a ser de 1.5 para tener todo ese máximo del proveedor de servicio. Entonces, por ejemplo, hay 10 gigas, un giga se puede quedar cortico. Si yo tengo un puerto de 1 giga, pero el proveedor de servicio me está ofreciendo 1.5, yo ya tengo ahí un cuello de botella y ya no tengo sino 1 giga de transmisión. Correcto. Además, hay que considerar que la tecnología y la información crecen y avanzan muy rápido. Entonces, probablemente hoy dejes una red de 1 giga funcionando bien, pero en un par de años ya va a estar lenta y deficiente, ¿no? Porque pues, los contenidos, las calidades, los tamaños de los paquetes que se envían va creciendo todo cada vez más. Entonces, si puedes Exacto. dejar 10 gigas, pues deja 10. Ok. Por ejemplo, en la parte Dicen, de cámaras, en la parte de cámaras, las cámaras por ahora son a 1080, muchas se utilizan de 2 megapíxeles, 4 megapíxeles, y por lo general el tráfico de una cámara de esas no es muy alto. Y con 1 gigabits por segundo podemos hacerlo, pero posiblemente ya empiecen a llegar cámaras de 8 megapíxeles, 12 megapíxeles, 8K, que realmente viene siendo como el 8 megapíxeles. Entonces, ese tipo de tráfico, si yo quiero sacarle el máximo a un tipo de cámara de esas para grabar en un NVR, posiblemente un puerto de 1 giga puede que sea suficiente o puede que no sea suficiente. Va a depender del servicio y del tráfico que yo utilice. Pero entonces lo más importante es que, por ejemplo, si yo tengo múltiples cámaras conectadas al mismo switch, recordemos que los switches detrás de ellos, dentro de ellos, tenemos también un bandwidth y una comunicación entre los puertos. Entonces, tenemos que garantizar de que todos los puertos que se conecten al switch van a poderse comunicar entre ellos y hacia otros switches de una manera eficiente, sin cuellos de botella. ok, esa es una de las razones más por las que no utilizamos marcas de red comerciales y baratas en los sistemas de automatización. ¿Ok? Tengan muy en consideración eso. Entonces, para lo que yo entiendo, mi querido Juan Pablo, que gracias al señor Cama quiere hacer esta pregunta, lo ideal para una red sería, o sea, lo ideal sería hacerlo todo con package, y ahí obviamente tamaño y presupuesto todo a 10G. Si no se puede, sería recomendable, Juan Pablo, poner los core switches y el router con package y poner los edge switches si estos se necesitan con Arachnis o con una línea, con una de las líneas más baratas de package, o no Sí, recomiendas definitivamente combinar package con Arachnis.
Yo me inclinaría, o sea, si tú buscas una topología en la que en la topología necesitas conectarte a 10 gigabits entre un core switch y un 8 switch, entonces ahí ya hay una orientación hacia package. Entonces en los packages tenemos los MS4424, los 2424, los 2400, los 12. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Entonces, si vas a colocar un 8 switch en una habitación o en una zona, puedes colocar el de 1200, que es el más basiquito que tenemos, y puedes colocar en el rack los MS24 o MS48 y vas a tener toda la solución en MS con switchería package. Si no tienes que llegarte a 10 gigas, sino que simplemente quieres conectividad de 1 giga, puedes irte con los AN310 en lo que es la parte de rack principal, el AN310 o el AN210, y sí te puedes ir a las zonas de habitaciones con los AN110. O sea, si quieren 1 giga, pongan Arachnis, si quieren 10, pongan package. En Exacto. resumen Eso, rápido. eso es como una de los puntos de check donde vamos a cambiar de una marca a otra, por ejemplo. Muy bien, ok. Entonces, preguntan, ¿la serie AN210 ya puede hacer VLANs? Sí, la N210, ahorita vamos a ir a la parte de switches, pero sí, sí se puede hacer VLANs en la N210, en la N310. Ahorita vamos a ver las diferencias entre las tres versiones que tenemos. En Aracnis tenemos el AN110, el AN210 y el AN310. Correcto. Y dice Mariel, y tiene razón, Marielita dice, es como el caso de los 8K, ¿ok? Hay que pensar cuánto tiempo de vida van a durar los equipos que estamos instalando, no solo en red, también en audio y en video, y preparar al cliente para que pueda hacer actualizaciones y no quedarse con sistemas obsoletos pronto. Pregunta el señor Novelo, dice, ingeniero, ¿tú eres ingeniero Betancourt? Yo no soy Ingeniero ingeniero, electrónico. yo soy licenciado, entonces te está preguntando a ti. Dice, ingeniero, cuando tenemos STB, ¿cómo podemos dimensionar el ancho de banda que va a ocupar para no llegar a saturar los equipos? Es muy importante cuando tenemos CCTV, cuando tenemos lo que es la parte de cámaras. O sea, muchas veces ahí entra un término muy importante y es el término de VLANs. Entonces, mucha gente dice, no, vamos a crear VLANs, que ahorita vamos a ver un poquitico acerca de VLANs, y es bueno, vamos a crear una VLAN. Muchas veces el tráfico, o sea, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, una cámara de 4 megapíxeles, muchas veces el tráfico es en 100, 200 kilobits por segundo, va a depender de la configuración de la cámara, va a depender de los frames por segundo, va a depender de la resolución, va a depender de qué tanto estoy yo del streaming. Acuérdense que hay unas cámaras que tienen streaming principal y substream. Entonces el stream principal puede ser en 4 megapíxeles, pero el substream puede ser en menos calidad. Y el stream principal se lo puedo estar mandando al NVR para que grabe en la máxima resolución posible. Entonces, eso va a depender del ancho de banda que consuma la cámara en la configuración que yo le dé, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, puede que se consuma 200, 300 kilobits por segundo, o más, o menos, o megas. Entonces, eso nos puede dar la cantidad de consumo que vamos a ver. Lo más importante que es, lo más importante es que el tráfico de la cámara no se esté distribuyendo por toda la red. ¿Qué significa eso? Si ustedes miran esta topología y yo coloco una cámara en el switch edge de la alcoba principal, pero el NVR está en el core switch, que está en el rack, entonces esa cámara constantemente está mandando un tráfico directo 24/7, pasando del switch edge al core, y siempre entonces el switch edge que tengo en la alcoba principal va a estar haciendo tráfico y procesamiento de esa visualización de cámara. Si yo hubiera colocado esa cámara directamente al core switch o a un switch de NVR, entonces ese tráfico no se tendría que dispersar por la red, sino que simplemente se quedaría en su... ¿Cuál va a ser el tráfico que busca la cámara? La cámara va a buscar el tráfico o va a buscar el punto del NVR para grabar. Ese es el tráfico que hace. La cámara va y busca el NVR para hacer la grabación. Entre más corto sea esa distancia, entre más directa sea esa distancia, menos voy a repercutir en la red. Entonces es por eso que algunos NVRs tienen puertos traseros para que todo lo que es la comunicación de cámaras vaya directo al NVR sin tener que estar gestionando o haciendo tráfico en la red general. Entonces, entre más segmentemos el tráfico, o sea, si yo, por ejemplo, tengo un switch dedicado solamente para cámaras y ahí le tengo conectadas las cámaras y ahí le tengo conectado el NVR, es muy posible que ese tráfico de cámaras nunca se me vaya a ir a un switch edge o se me vaya a ir a otra zona de la casa porque ya está contenido.
¿sí? Entonces Bien. esos son como los tips que tenemos que tener de tratar de minimizar siempre la congestión en lo que es la parte del tráfico. Ok. Voy a parar las preguntas y regresamos en un ratito, ¿va? Porque Ok. si no, no vamos a terminar. Si no pasamos de la primera diapositiva. Exactamente. Bueno, entonces, en la parte de routers, ¿qué es muy importante? Pues obviamente tenemos que tener en cuenta el presupuesto, sí. Ojalá ese fuera uno de los puntos que no tuviéramos que tocar porque hay que tratar de eliminar el presupuesto y enfocarnos es en la funcionalidad del equipo. Algo que sí es muy importante es asegurarnos de la compatibilidad de nuestro router o del router que le estamos ofreciendo al cliente con el proveedor de servicio o el paquete o el contrato de Internet que el cliente está pagando. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un cliente, que el cliente me dice, sí, resulta que yo estoy pagando $500 mensuales por un servicio de Internet que me llega en fibra óptica de Movistar, Claro, Telefónica, y me llega un gigabits por segundo de Internet. No, tú no le puedes ofrecer a este cliente un router sencillo que solamente sea capaz de gestionar 500 megas en su conectividad entre WAN y LAN. Tú le tienes que ofrecer un router que sea capaz de trabajar a esa misma velocidad que tiene el proveedor de servicio. ¿Por qué? Porque si no estás haciendo un cuello de botella. Entonces tú conectas el proveedor de servicio de 1 gigabits por segundo, se lo conectas al router y después del router conectas tu computador y haces un speed test y el speed test te llega a 500 megas. Entonces ya de ahí estás haciendo un cuello de botella, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la serie de nosotros, en la serie Aragnis o en la serie RK1 o en la serie AN310 en Package y en Aragnis, hemos notado que, por ejemplo, en Estados Unidos se ven proveedores de servicios de 1.5 gigabits por segundo y nuestros routers son capaces de entregar 1.3 gigabits por segundo. Entonces, son puertos que están dando casi que el mismo rendimiento que podría dar el proveedor de servicio, ¿sí? Entonces, es ahí donde debemos tener muy en cuenta eso. Lamentablemente para Latinoamérica no he visto por ahora el país que tenga 1 gigabits por segundo en proveedor de servicio, pero sí ya estamos llegando a las 500 megas, a las 900 megas, por ejemplo, en Colombia ya se está ofreciendo 900 megabits por segundo de tráfico de gestión y de contrato de proveedor de servicio de Internet, que 900 megabits por segundo son buena velocidad. Entonces, si un cliente quiere contratar un servicio de esos, tenemos que tener equipos que sean capaces de gestionar toda esa cantidad de velocidad, ¿sí? Cantidad de dispositivos a conectar es otro punto muy importante. Múltiples proveedores de servicios, o sea, si yo necesito solamente un proveedor de servicio o si es una casa que está retirado de la ciudad y tiene satelital y tiene varios servicios de proveedor de Internet, entonces puede que necesite 2 WAN, eso es otro punto importante. Las VLANs, si yo quiero crear VLANs. Algo con las VLANs que quiero aclarar mucho es las VLANs lo que nos hacen es segmentar el tráfico. En algunos casos, las VLANs son una muy buena opción, pero en otros casos puede ser contraproducente, porque en algunos casos cuando yo creo VLANs estoy generando obviamente más configuración, tengo que tener en cuenta mucho lo que es la política entre VLANs o lo que le llamamos inter-VLAN, entonces a veces se hace muy engorroso lo que es la parte de las VLANs. ¿Cuándo recomiendo yo tener VLANs? Yo recomiendo tener VLANs cuando tú tienes, por ejemplo, una solución de CCTV o cámaras IP donde estás pasando a 64 cámaras, 128 cámaras, algo que es muy grande, que realmente necesite que se condense y se contenga todo lo que es el tráfico de las cámaras. Ahí, por ejemplo, puedo pensar en una VLAN, ¿cierto? Por ejemplo, la telefonía IP. Todos esos teléfonos o las plantas telefónicas IPv6 que tienes tu planta telefónica IPv6 y se comunican con todos los teléfonos inalámbricos, cableados, GrandStream, otras marcas Citrix, otras marcas que hay en el mercado. Ese tipo de tráfico es un tráfico que no tiene que verse con ningún otro tráfico. Ahí yo puedo generar una VLAN solo para telefonía IP y que no me genere conflicto o no me genere congestión con lo otro. Ese, por ejemplo, es otro tipo de VLAN. Por ejemplo, si yo quiero crear una VLAN de invitados, si yo quiero crear una red de invitados donde todos los invitados se me conecten y se puedan andar de access point en access point, pasando de un lado a otro y que no tengan que desconectarse y conectarse de un access point a otro, sino que sea transparente lo que es la parte de la conectividad, yo puedo crear una VLAN de invitados para gestionar todo lo que son los invitados. Entonces, yo creería que ese es como el tipo de VLAN más normal, el de las cámaras, si son muchas cámaras,
El de la telefonía IP, que sí nunca, o sea, por ejemplo, Control 4 nunca necesita ver nada de la telefonía IP, pero sí necesita ver de las cámaras. Entonces ahí tiene que haber una comunicación inter-VLAN entre la VLAN de donde está Control 4 y la VLAN donde están las cámaras. La telefonía es completamente independiente, no se requiere que tengamos comunicación con algunas otras VLANs. Y lo que es, por ejemplo, las redes de visitantes también son redes independientes. Entonces esas son cosas interesantes para tener en cuenta a la hora de hablar de VLANs. ¿Ok? Otra cosa. Acuérdense, también, señores, traten de no complicarse mucho la existencia, ¿eh? O sea, si no saben hacerlo bien, aprendan o pregunten o no lo hagan. No se compliquen tanto porque si echan a perder la red, todo el sistema va a fallar. ¿Ok? Para eso tenemos, mi querido Betancourt, las capacitaciones ya no sé si le cambiaron el nombre, se llama PCNA, se llamaba PCNA. Sí, PCNA, Professional Certified Network Administration, Associate Administration. Correcto. ¿Y hay una capacitación hecha para Package y hay otra hecha para Aracnis todavía o ya se migró? No, ya estamos manejando solo una, que es la de Aracnis. Ok, entonces hay que tomar esa certificación. Es una certificación especial. O sea, el contenido del PSNA es un contenido Universal. universal, no depende de la marca. O sea, Ok. realmente lo que nosotros hacemos en los cursos es explicar la funcionalidad de las redes, pero el kit Sí, que ya estamos ofreciendo sí es un kit solo de Aracnis, porque realmente correcto. ya... Lo que pasa es que para este curso, este es un curso de especialización en redes, ¿ok? Es para la gente que de verdad quiere aprender redes y ser experto. Entonces, cuando ustedes se suscriben a este curso, es un curso caro, no es un curso barato, pero vale muchísimo la pena. Y cuando ustedes se suscriben al curso, les llega un kit con todos los dispositivos que van a utilizar durante el curso. Les llegan routers, switches, no sé, muchos accesorios. Y entonces antes había un kit de Package y uno de Aracnis, y ustedes podían escoger cuál. Y ahorita parece que ya solo quedó el de Aracnis, pero el contenido educativo, digamos, es el mismo. ¿Ok? El que tenga interés en tomar estas certificaciones de PCNA, consulte con su vendedor. Tiene un costo creo que de 1,000 y cacho de dólares, pero si lo terminan antes de 90 días, se certifican, les hacen la devolución de la mitad del dinero, una cosa así. Sí, me acuerdo bien. Exacto. Entonces, el que tenga interés, que todos deberían de tener interés, consulten con su ejecutivo de venta y no pierdan la oportunidad de aprender. Bueno, entonces para continuar y ya para terminar lo que es la parte de los routers, algo que es muy importante es la administración remota. O sea, recordemos y tengamos por favor muy en cuenta eso. O sea, cualquier producto que ustedes instalen en una casa de un cliente, entre más administración remota tenga, mejor va a ser para ustedes, para todo lo que es la parte de gestión, monitoreo, configuración remota y troubleshooting. Entonces, todo lo que es diagnóstico y todo lo que es resolución de problemas, administración remota es lo más importante. Entonces, es muy importante que tengamos administración remota. En la parte de los routers podemos tener VPNs, que son las Open VPNs, o dependiendo de IPsec o algunos otros tipos de protocolos de VPNs. Por lo general se maneja mucho OpenVPN, que es una muy buena opción, y algunos otros servicios que también podemos encontrar en los routers. Entonces, esos son como los puntos importantes que debemos tener a la hora de pensar en un router. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la parte de router, simplemente para pasar por encima, yo creo que esto ya lo han visto ustedes, ya se han familiarizado con él. Tenemos router pequeños en la serie de Package y en la serie de Aracnis. En la serie de Package tenemos el WR1, que es un equipito muy interesante, que es router wireless, o sea, es un combito. Es un equipo que está diseñado para pequeños proyectos, donde yo tengo, por ejemplo, un apartaestudio, zonas pequeñas donde el Wi-Fi, la cobertura del router va a ser suficiente, o donde máximo va a poder tener un WR1 como router y un WR1 como access point, porque este WR1 se puede configurar para hacer access point o para hacer router. Entonces yo podría tener hasta dos equipitos de estos, uno como router y otro como access point, generando una muy buena red en un apartamento pequeño, 120 metros cuadrados, más o menos. ¿Listo? En la parte de Aracnis tenemos los modelos AN110. Estos modelos vienen dos, viene la versión normalita, que es la versión router solamente, y viene la versión Wi-Fi. Entonces tenemos las dos opciones como tal. Algo que es muy importante es que los puertos, por ejemplo, de los Aracnis en el AN110 sí son muy pocos, o sea, son solamente dos puerticos con su puerto WAN como tal, mientras que en el WR1 sí tenemos 4 puertos. En cuanto a lo que es la tecnología de
de Wi-Fi, todos dos tienen Wi-Fi 5 o protocolo o el estándar 802.11ac Wave 2, que es múltiple usuario MIMO, beamforming, con todas las tecnologías de Wi-Fi como tal. Una diferencia que existe, por ejemplo, entre estos dos es que el AN110 permite hacer inter-VLAN, o sea, permite crear VLANs, mientras que perdón, me vuelvo acá uno. Mientras que el WR1 no permite crear VLANs, ¿cierto? Algo que tiene de ventaja, por ejemplo, el WR1 es que tiene una opción para control port que es el MDU, donde yo puedo coger uno de sus puertos LAN y convertirlo en WAN. Entonces, eso es interesante. Si yo tengo este tipo de solución de control port, puedo utilizar el WR1. ¿Qué más les puedo contar yo ahí rápidamente? Eso es como lo básico. Ambos tienen Oversea Pro. Entonces, una de las ventajas es que desde que yo tenga un router de estos en el proyecto, automáticamente puedo escanear cualquier equipo que esté conectado en la red, porque tiene Oversea Pro. Todos dos. Listo. Luego vamos a la parte de ya los routers más grandes y más poderosos que tenemos en Package y Aragnis. En la parte de Package tenemos el RT3100, por el otro lado tenemos el RK1 y por Aragnis tenemos el AN310. Estos son los equipos que tenemos en lo que es la parte de routers. Dependiendo de las características, también podemos escoger si nos inclinamos por uno, si nos inclinamos por otro. Algo que es muy importante tener en cuenta es que si ustedes ya se han familiarizado o si ya han visto la interfaz de Aragnis, que ahorita la vamos a ver, se van a dar cuenta que la interfaz de Package es más amigable y es más user-friendly. ¿Qué significa eso? De que Package es mucho más intuitivo, es más básico a la hora de configurar, es más plug and play, es más enfocado en algo de configuraciones básicas. Aragnis es una interfaz que tiene muchas más configuraciones y muchas más pestañas y opciones de parametrización como tal. Entonces, ahí van a ver, por ejemplo, para los que les gusta una interfaz que sea mucho más específica, que permita hacer muchas más cosas, Aragnis puede ser una opción interesante. Para aquellos que les gusta más irse a algo rápido, eficiente, cambios rápidos, Package puede ser alternativo. ¿Ok? Muy bien. Mientras te despabilas, te digo que el señor Pansecchi desde Buenos Aires te manda un saludo. Dice salud, no sé si quiere decir saludos, pero dice salud a Juan Pablo desde Buenos Aires. Señor Pansecchi, yo me lo tengo que explotar usted cada semana y a mí no me manda saludos. A ver, te las va a ver conmigo el próximo lunes. Solo recuerde esto, ¿ok? Nada más para que no se le olvide. Oye, dice Criado, otro argentino, dice, el tema de hacer una red de invitados es que le quitamos la posibilidad a los invitados de conectarse a Spotify para elegir la música. ¿Es correcto esto? Si tú haces, sí, o sea, si acuérdense que, por ejemplo, Spotify es un tipo de tráfico multicast y los tráficos de multicast muchas veces se quedan orientados o segmentados en la VLAN como tal. Entonces, sí pasa eso. Y más si yo aíslo la VLAN de invitados. O sea, si yo hago que la VLAN de invitados no se me hable con la VLAN principal, sí voy a tener esa restricción. Lo otro es hacer un inter-VLAN y es hacer que se comuniquen la VLAN donde está control port y la VLAN de invitados, pero entonces ahí ya estaría abriendo un poquito más lo que es la comunicación. No recuerdo en este momento, tendría que revisar si Spotify permite hacer inter-VLAN y yo puedo ver, porque por lo general, como es un tráfico multicast, cuando tú, si estás en la zona de visitas y tú abres tu Spotify y le dices conectarte a un Spotify Connect, ese tráfico multicast no va a pasar a la VLAN de control port, entonces tú no vas a ver por ejemplo, el Spotify de la sala para conectarte o no vas a ver el Spotify de otra zona para conectarte, porque es un tipo de tráfico multicast, solamente se queda en su propia red. Ok. Tienen muchas dudas sobre PCNA, sobre la capacitación esta de PCNA. Les acabo de dejar aquí en el chat el link a su portal de dealer. Ahí en su portal de dealer, si se van a la sección de educación, hay una parte que dice PCNA. Píquenle ahí y lean, señores. Ahí viene toda la información que necesitan saber. Vale la pena 100% que tomen este curso. Por favor, se los ruego, se los imploro. Crezcan. Ahí les dejé el link. Yo creo que aquí más adelantico tengo unas presentaciones de piscina y para que las miremos rápidamente. Ah, buenísimo. Ok. Bueno, entonces yéndonos con los switches, en los switches voy a pasar un poco rápido porque realmente hablamos en la primera presentación, en la primera página mucho acerca de switches.
Entonces, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de hablar de switches? Es la cantidad de puertos que voy a requerir, ¿cierto? Si son de 16, de 24, lo que mencionaron por ahí, tengan muy presente, o sea, muchas veces yo veo proyectos donde cogen y colocan un router y entonces venden una solución de un switchecito de 8 puertos como el Core Switch. Y resulta que es que tienen 6, 7 equipos y se los conectan y ya prácticamente no dejan nada para futuro. Entonces, eso es uno de los problemas más grandes y es que colocan un switch pequeñito al principio y entonces el cliente dice, ve, mira, pero yo tengo un Apple TV, ve, mira, pero me puedes conectar este equipo, ve, mira, pero... Y entonces automáticamente se quedó cortico. Y entonces, ¿qué hacen muchos integradores? Ah, bueno, no, metamos otro switch. Entonces estoy empezando a agregar switches. En vez de tener un solo switch de 24 puertos o de 16 puertos o de 48 puertos, grande, suficiente para todas mis conexiones, estoy empezando a tener puros switchecitos pequeños y estoy enlentando y no estoy generando una topología eficiente. Entonces, siempre tengan eso desde la plantilla o el diseño de red, y es piensen siempre en grande y piensen siempre en switches, el switch de core, o sea, siempre piensen en un switch principal, switch de 24 puertos. Ah, que va a utilizar 8 puertos, listo, te quedan algunos disponibles. Ah, no, es que solamente son 3 puertos o 4, váyase para uno de 16. Pero siempre tener en cuenta un switch principal grande para poder satisfacer a futuro todas las conexiones. De pronto un access point adicional, un equipo que tenga que conectar adicional, van a tener ahí puerto disponible. Otro punto importante para tener en cuenta es la configuración de puertos, en lo que es la parte de PoE o PoE Plus. Entonces, ¿cuántos puertos de ellos requiero con PoE o con PoE Plus? Si el presupuesto total de potencia del switch me da para la cantidad de puertos PoE que necesito o de dispositivos PoE. Eso es importante tenerlo en cuenta. Puertos SFP para conexión de fibra o switches Edge. Entonces, que el switch tenga puertos SFP para lo que es la parte de conectividad, ya sea para fibra o ya sea para par de cobre o pues para cobre, perdón, dependiendo de lo que requiera. Si esa conexión va a ser de giga o va a ser de 10 gigas, como lo mencionamos al principio. Si el switch necesito que sea administrable, o sea, que yo vaya a gestionar tráfico o vaya a hacer algunos servicios dentro del switch, como la VLAN, como Lean Aggregation, como Spanning Tree Protocol, o si simplemente necesito que sea un switch básico y sencillo. Si va a tener las VLANs y muy importante tener administración remota. Eso es fundamental para una parte del switch. ¿Listo? Otro de los puntos que mencionó Albert al principio es que la capacidad del switch sí sea la suficiente de la cantidad de puertos. Como mencionaba Albert al principio, muchas veces encontramos switches en la calle que son muy económicos. Usted encuentra un switch de 8 puertos y va y lo... ¡Ay! $10 un switch de 8 puertos. Ve, qué bueno, qué gangazo. Y usted va y mira, y entonces resulta que son 8 puertos de giga. Recuerden que cada puerto de giga tiene un uplink de giga y un downlink de giga. Entonces, internamente, ese puerto necesita 2 gigabits por segundo para hacer tráfico, para hacer transmisión, para hacer procesamiento. Si ustedes multiplican esas 2 gigas por la cantidad de puertos, que son 8, se dan cuenta que ustedes necesitan 16 gigabits por segundo. El switch necesita esa capacidad para poder hacer todo ese tráfico si yo tuviera 8 equipos de giga conectados directamente a su máxima potencia o a su máxima transmisión. Pero muchas veces ustedes dan a las especificaciones de los switches y esos switches de $10 dicen, internamente tiene, muchas veces ni siquiera aparece el dato, porque ustedes no se van a dar cuenta que tiene internamente. Pero cuando aparece el dato dice, tiene 8 gigas internas de capacidad de bandwidth. Eso significa que no es capaz de gestionar 8 equipos conectados simultáneamente a la máxima velocidad. Entonces, eso es algo que es muy importante tener en cuenta, que el switch sea internamente capaz, disponible y eficiente para gestionar la cantidad de puertos que tiene a su máxima velocidad. Muy bien. Entonces, en la parte de Aracnis, ¿qué tenemos? Si nos vamos a la parte de resumen, vamos a, como les mencionaba anteriormente, tenemos una serie 110, que es la serie no administrable. Es el típico switch plug and play, pero ojo porque no es tan típico. Resulta que si ustedes comparan un switch no administrable de otra marca, este switch de 110 de Aracnis tiene direccionamiento IP y tiene información de los puertos. ¿Qué significa eso? Que hasta la serie más básica de Aracnis permite gestionarse por OverSea. Entonces, si yo tengo un switch no administrable conectado en la alcoba principal del cliente y es un switch de 8 puertos, ese switch yo lo puedo reiniciar remotamente por OverSea
yo le puedo colocar los nombres a los puertos y decir que el puerto 1 está conectado al Apple TV, el puerto 2 está conectado al TV Smart, el puerto 3 está conectado al Core 1, el puerto 4 está conectado al Apple TV, el Roku, el Amazon Fire TV. Entonces puedo nombrarle los puertos a los switches, puedo nombrar los puertos y puedo gestionar el switch de una manera básica, como reiniciarlo y tener su configuración inicial básica. Entonces, Lo que yo les digo siempre, mi Juan, es que no le traten de ahorrar dinero a su cliente, ¿ok? Su cliente no sabe cuál es la diferencia entre el 110, el 210 y el 310, y ¿qué creen? No les importa tampoco. Aquí la diferencia es para ustedes. Ustedes son los que van a poder dar un mejor servicio y tener que ir menos veces a casa de su cliente, y el cliente se les va a quejar menos de que no funciona su sistema y los va a recomendar y les va a generar trabajo. Entonces, ustedes por ahorrarse 200 o 300 dólares en un switch o en la red, le van a dar un peor servicio a su cliente, y eso va a provocar que su cliente se queje de ustedes, de su sistema, y que no los vuelvan a recomendar. Entonces, ya saben ustedes qué hacen. Igual no lo están pagando ustedes, lo está pagando su cliente. No le ahorren dinero a su cliente, ¿ok? Digo, tampoco se lo gasten, no estoy diciendo que lo hagan gastar más. Estoy diciendo que hagan lo adecuado para él y para su sistema, sin tratarle de ahorrar dinero innecesario, ¿ok? Es mejor que le pongan tal vez una bocina más barata o algo que no le va a perjudicar el desempeño de su sistema, de la red, de toda la casa, de todo lo que hacen día con día. Pues la red es lo más importante. Entonces, abusados con esto, señores. Esto es más para ustedes que para ellos, ¿eh? Sí, ¿cuántas veces tenemos que ir a un proyecto a hacer un soporte técnico y resulta que es un switchecito de 8 puertos que teníamos por allá en un gabinete metido en la alcoba principal y resulta que se bloqueó, se quedó parado, tocó desconectarlo y volverlo a conectar, o el puerto o alguna cosa? Aquí nos damos cuenta de esa información, o sea, tenemos visibilidad de los puertos y tenemos reinicio, que son cosas básicas, pero que son muy funcionales a la hora de hacer soporte. Listo. En la parte de los 210, entonces ya los 210 ya tienen administración, le llamamos un Web Smart porque es una administración un poco más limitada, pero sigue teniendo todas las funcionalidades. Algo que es muy importante tener en cuenta entre la diferencia entre el 210 y el 310 es la cantidad de potencia para el PoE. Por lo general, el 210 solamente tiene la mitad de potencia para los puertos. ¿Qué significa eso? Que si yo compro un switch de 210 de 24 puertos, la potencia total de ese switch va a ser de 16 puertos solamente, ¿sí? De 12 puertos, perdón. Entonces solamente 12 puertos van a tener, a pesar de que yo puedo funcionar con los 24 puertos, el PoE, su presupuesto de potencia solamente me da para 12 puertos activos al mismo tiempo. Mientras que la serie 300 sí es completamente full PoE, lo que significa que es capaz y tiene la potencia suficiente para que todos sus puertos sean PoE. Esa es como prácticamente la diferencia entre esos dos. Perfecto. Okay. ¿Quieres ir a algunas preguntas o te sigues? Sí, dale. Si quieres, revisemos preguntas. Listo, ¿eh? Van a hacer rapid fire. Sí, no, modelo, ya, sin mucho choro, porque si no, no terminamos. Eso. Dice, ¿qué modelos son los que permiten hacer balanceo de 2 WAN? Cuando estamos hablando de WAN, entonces estamos hablando del router. En la serie AN310, en el último firmware, estamos trabajando un poco más lo del load balancing. Por lo general, el RT3100 de package, el RK1 de package, son failover. Significa que si un WAN entra o pierde conexión a Internet, entra el segundo WAN como respaldo. El failover es respaldo. O sea, si un WAN falla, entra el otro WAN, hasta que el WAN 1 se recupere y él vuelve otra vez a su estado original. En el AN310, correcto. Exacto, el AN310 tendría que confirmarlo, pero sí estamos trabajando con load balancing en el último firmware, en el AN310. Ok, dice, si tengo VLAN configuradas en los switch, de inicio, ¿es posible detectar dispositivos interconectados en diferentes VLAN o tendría que estar en una VLAN específica? O sea, cuando tú creas VLANs, tienes que tener en cuenta que en el switch se crea la VLAN simplemente para la gestión del puerto. O sea, cuando yo creo una VLAN en el switch, yo a la VLAN le digo qué puertos van a ser puertos trunk, que los puertos trunk son los que permiten tener múltiples VLAN en el mismo tiempo, y qué puertos son access, que son solamente de acceso.
Realmente el que se encarga de gestionar los equipos en la VLAN es el router, porque el router también tiene que tener las VLANs. Entonces, en el router tú te puedes dar cuenta qué equipo está conectado a qué VLAN. Ok. Dice, los switch PoE, ¿puedes definir por puerto cuánta energía proveerá cada uno? Señorita Mariel, ahí viene en la ficha técnica. Pero es una diferente para PoE y para PoE Plus. ¿Les quieres decir cuál es el wattaje? Porque yo no me lo sé de memoria. Para PoE es 15.4 vatios, para PoE Plus es 30 vatios. Correcto. Dice, Ese es el para la teórico. conexión, es el teórico. Obviamente, acuérdense, el switch por lo general no tiene capacidad de abastecer a todos sus switches PoE. Si tú conectas un dispositivo PoE en todos los puertos PoE de un switch, el switch no los va a poder alimentar a todos, ¿eh? El Tienes que ver AN310 sí. el El switch, N300. el switch, recuerden que por eso O llamamos sea, de presupuesto del switch. O sea, por ejemplo, en el correcto. AN310, el switch tiene 300 o 400 vatios de potencia. Significa que él es capaz de repartirle a cada puerto su PoE o su PoE Plus. Pero, por ejemplo, en el 210 no. En el 210 solamente la mitad de los puertos van a ser disponibles para PoE. Correcto. Exactamente. No todos. Es importante que calculen. Chequen cuántos watts totales tiene, chequen cuántos puertos PoE o PoE Plus tiene y chequen cuántos van a ocupar. ¿Ok? No siempre el switch abastece todos los puertos. ¿Ok? Dice el señor criado, para conexión de 10G entre switches con Cat6 debería ser suficiente dentro de 100 metros. ¿Ok? Dependiendo de la frecuencia, o sea, existe en la categoría, existe categoría 6, categoría 6A, categoría 7, existe categoría 6 un shield, o sea, no blindada, existe categoría 6 blindada, existe categoría 6 de 250 MHz, de 500 MHz, de 600 MHz, dependiendo de la frecuencia del cable, dependiendo del shield y dependiendo de la característica, hay algunas tablas que te muestran, dependiendo del cable, hasta cuánto es lo máximo. Por lo general, 10 gigabits por segundo en una categoría 6 solamente te llega como a 50 metros o 35, 50 metros. Pero si es Shell y si es 500 megahertz, sí te puede dar los 100 metros. Ok. O sea, Sí, dependiendo de la característica. no hagan cosas al aventón. Dice, se puede configurar un puerto trunk en el switch y conectar ese puerto al CA10. El composer es capaz de acceder a las diferentes VLANs. No, Control 4 como tal no está diseñado para múltiples VLANs. Tenemos una especie de properties o de pestaña de propiedades en Control 4 que si ustedes lo miran en Composer, se paran sobre el System Design, sobre el proyecto, y en el proyecto sí les pide a ustedes que si tienen una VLAN o una subnet, se la coloquen ahí y la escriban. Pero por lo general, por ejemplo, todo lo que es el tráfico de Control 4 para descubrir un controlador, por ejemplo, cuando ustedes abren Composer, y ustedes le dicen que se quieren conectar a un controlador, ese tipo de tráfico donde tú ves el controlador en el Composer es multicast. Entonces, ese tipo de tráfico no pasa entre VLANs. Entonces, por lo general, tú le tienes que escribir ahí en las propiedades de Composer a qué quieres hacer. Y en lo de la respuesta, no se recomienda porque el puerto del CA10 no es un puerto que sepa o entienda trunk o entienda VLANs, múltiples VLANs. Siempre el puerto que se configura como trunk es porque el dispositivo que yo voy a conectar a él entiende múltiples VLAN y entiende todo el concepto de trunk y de access. Ok. Y aquí Samudio le subió en el chat el link para los skills de Arachnis. Ok, por favor, échenles un ojo. Y ahí hay muchas de las respuestas que nos están haciendo, las dan ahí. Ok, síguete, mi querido Juan Pablo. Ok, bueno, entonces aquí tenemos lo que es la parte de los switches de package, el MS1212, el MS2400, el 2416, el 2424 y el MS4424, que son los que tenemos en la serie MS. Ahí Mire, pueden ver Mariel, como como todas sus características. ahí viene el POE budget. ¿Te fijas? Es el renglón número Exacto, 6, creo. Y ahí es puedes ver correcto. exactamente cuántos watts tiene el switch que estás considerando, cuántos puertos tiene. Entonces ahí puedes Eso, hacer sí. cálculos si te alcanzan. Correcto. Y también puedes ver la capacidad, por ejemplo, de gigabits por segundo del switch. Entonces, por ejemplo, en el MS1212 tenemos 64 gigabits por segundo para comunicación entre switches internamente y todas las características que podemos tener como tal. Los invito a que miren como todas estas especificaciones para que comparen lo que es la parte de los switches.
Y en la parte de Access Point, también importante tener en cuenta con algunas consideraciones, por ejemplo, qué tipo de tecnología es la que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar tecnología, en este caso, pues la más normal y la más conocida es Wi-Fi 5. Esperemos poder tener algo de Wi-Fi 6 en el futuro. Aplicaciones, qué tipo de aplicación, si para pared, para techo, para outdoor. Administración remota es importantísimo en los access point para saber y gestionar todos los access point. Configuración de potencias. Hay algunos access point que lamentablemente no dejan configurar potencia o canales o anchos de banda. Canales por lo general sí. Muchos access point dejan configurar el canal, pero para ancho de banda y potencias algunos vienen muy bloqueados. Entonces eso es algo que podemos tener en consideración. ¿Qué tipo de puerto utiliza? Porque algunos switches son de puerto de 100 megabits, algunos access point utilizan 100 megabits por segundo en el puerto en vez de utilizar giga. Y también si ese puerto es PoE. Si tiene múltiples puertos, si yo puedo conectar, puedo irme y conectar un access point y de ese access point salir a otro equipo, o si simplemente funciona con un solo puerto. Y la configuración múltiple de access point al mismo tiempo, que es algo que tenemos en OvrC que se llama el Wi-Fi Management, donde yo puedo configurar múltiples access point en una misma pantalla, en una misma interfaz. Y hablando de VLANs, pues obviamente que también tenga su compatibilidad con VLANs. En la parte de los Aragnis, tenemos entonces varios modelos que son los más utilizados hoy en día, que son el AN700, que es el outdoor que tenemos. Tenemos el AN510AP, tenemos el AN510 que va in-wall, que va para pared. Este equipo es muy interesante porque si ustedes lo miran y lo detallan en las especificaciones, él tiene un puerto de conexión PoE Plus en la parte trasera y tiene dos puertos tiene un puerto PoE y un puerto normal en la parte inferior. Entonces yo puedo llegar a este equipo con PoE y puedo conectarle de él otro equipo, pero que obviamente no requiera mucho tráfico. Recordemos lo que hablamos al principio de la topología, tratar de evitar esas cadenas o esas cascadas de conexión. Pero, por ejemplo, si yo tengo algo sencillito, algo que no me genere mucho tráfico o algo que simplemente yo quiera tener ahí, lo podría hacer. Y tenemos el AN810AP, que es la versión más poderosa de los access point. La diferencia que tenemos entre el AN510 y el AN810 es que el AN810 maneja 4x4 antenas, 4 antenas de transmisión, 4 antenas de recepción, tiene mucha más velocidad y nos permite tener más equipos conectados al tiempo, ¿sí? Entonces eso es una de las ventajas. La mayoría de nuestros equipos, o todos por decirlo así, están en la parte de Wi-Fi Management, donde yo los puedo configurar todos al tiempo. Yo puedo configurar el SSID, puedo configurar la contraseña, el tipo de seguridad, y puedo decirle que me aplique esa configuración a todos los access point. Y puedo entrar a los access point y cambiarle su potencia y su ancho de banda y su configuración desde OvrC directamente. Okay. Acuérdense, señores, de no esconder los access points, por favor. Sí, Yo sé que muy los importante. arquitectos y los dueños presionan, no les hagan caso. Los problemas otra vez van a regresar a ustedes. ¿Sale? No escondan los access points, es un error garrafal. Algo que me ha parecido muy curioso es, les voy a contar varias experiencias que he visto. Una de ellas es que he visto que colocan los access point muchas veces, no sé si en México creo que también lo he visto, que utilizan cielo falso, que es el cielo de drywall, que es un yeso que es de aproximadamente 1 centímetro y simplemente Tabla es ese roca. yeso. ¿Cómo, perdón? Tabla roca. O tabla roca. Aquí le llamamos gypsum o drywall. Entonces, ese tipo de cielo muchas veces colocan el access point detrás de él. A pesar de que su componente, su material es yeso y que por lo general no debería ser tan absorbente, cuando tú te paras en un access point que está expuesto directamente y tú lo ves visualmente, la intensidad de señal es mucho más alta que cuando lo metes detrás de ese tipo de cielo Hagan falso. un, hagan un ejercicio, señores. Agarren su teléfono, bajen la aplicación de Speed Test y pónganse abajo de un access point, midan la velocidad y luego caminen y aléjense de él y vean lo que pasa. Exacto, y coloca ese access point metido en una pared, o sea, arriba del techo escondido. Vas a ver que O adentro de pierde un mueble varios. o atrás de una tele. Hagan pruebas, van a ver lo que pasa con la señal. Exacto, eso es importante. Otro punto importante que he visto, que por ejemplo sí me parece mucho más amigable, no sé si ustedes han visto que a los carros se les utiliza mucho un tipo de vinilo para colocarles una película
que los hace cambiar de color. Por ejemplo, cuando hay gente que le encanta el rojo metalizado y se lo mandan a hacer, y es un vinilo, no recuerdo el nombre en este momento, pero resulta que he visto integradores que cogen esos vinilos y mandan a plotear el vinilo y se lo pegan al access point y lo colocan y disimulan muy bien. ¿Y funciona o deteriora la señal? Perdimos a Juan Pablo. Qué triste. Perdimos a Juan Pablo. No sé qué vamos a hacer. Pero estaba hablando de los vinilos. Bueno, mientras voy a las preguntas. Dice, ¿seguirán vigentes los productos de Package o ya solo Arachnis? Porque tengo un proyecto grande, etcétera. Sí sigue vigente Package. No se va a descontinuar. Package y Arachnis, ambos vigentes. Dice, el cliente ya tiene Package, pero me dice que ahora lo complemente con Arachnis. Pues ahí peleé con él, señor Rueda. ¿Cuándo estará disponible Wi-Fi 6? Dice Barragán. Usted debería saber eso, Barragán. Barragán es nuestro especialista en redes en la Ciudad de México y en todo el país, de hecho. Hola, ¿me Espero escuchan? que... Ah, ya volvió. Sí, te Hola, hola, perdimos qué con el pena. vinil. Te perdimos con el vinil. Ok, Dices no, que lo solamente forran de para vinil. terminar, Cuando lo exacto, forran para de terminar esa vinil, idea. ¿funciona o ya no funciona? Sí, claro, el vinilo no es, o sea, desde que no sea de plomo, desde que no sea de algún material o algún componente que sea muy absorbente, pero por lo general es un plástico y en algunos casos he visto que lo disimulan muy bien. No sé cómo harán el plotter o cómo lo sacarán, pero por ejemplo para techos de madera le logran sacar como mucha similaridad al techo. Entonces disimula interesante. Ok. Oigan, la capacitación de persianas inteligentes empieza en un minuto, pero no se preocupen. Vamos a esperar a que termine Juan Pablo. No podría yo ser tan grosero como para cortarlo. Entonces quédense aquí y de aquí nos vamos para allá. Ok, tranquilitos. Le damos tiempo a A Daniela. ¿cómo? A Daniela para que descanse y se tome un café. Exactamente. Que se relaje. Dicen, al Ok. parecer con el vinilo se pierde la señal. ¿Tienen los Depende. patrones de las antenas? ¿Cómo que los patrones, señora Ávila? Sí, Se en puede. la parte de cuando entras a Snap AV o cuando entras al portal y entras el Access Point, en la parte de abajo están los patrones o los patterns de la cobertura de señal. Si los encuentras. Ok. Dice que si se puede pintar el access point, el señor Criado. Sí, también he visto que los pintan, obviamente pues la parte de garantía, mm, pero sí se puede pintar. Hay Dice, algunas pinturas que utilizan plomo, entonces hay que tener cuidado con eso. ok. Dice el doctor Zambudio, alguien está impersonando a Zambudio, el original, por lo general es Barragán, ya no sé quién es, pero pregunta si el access point de Arachnis es mejor que el Wi-Fi Mesh. Son dos tecnologías diferentes. O sea, y es muy importante entender lo del Wi-Fi Mesh porque en algunos casos sí es realmente un mesh y en algunos otros casos no es tan mesh como la teoría lo dice. Eh, Hay que tener muy en cuenta la marca. Hay algunas marcas que sí manejan ese tipo de tecnología. Por ejemplo, Eero, que es una marca de Amazon, tiene Wi-Fi 6 con Mesh. Ellos tienen su propio canal de comunicación entre Access Point. Entonces, ahí sí se podría estar hablando de un Mesh realmente. Pero no, un Access Point Wi-Fi 5 que no, o sea, Mesh es una tecnología diferente. Ok. Preguntan si tenemos algún router con bonding. Bonding, si me pueden dar más información de bonding, porque El señor no. Baltasar, yo creo que quiere hacer amigos con alguien. Ok. Dice Pansechi que si tenemos módulos de SPF. Sí, claro, tenemos los accesorios. Preguntan cuándo viene Wi-Fi 6. Esperemos sé que estamos trabajando en ello y esperamos tener algo, no te sabría decir para cuándo. Ok, dicen, en la configuración de Wi-Fi Management, en las antenas, la opción de Fast Roaming viene desactivada. ¿Cuál es la función o diferencia entre estar encendido o apagado?
El fast roaming, recuerden que es un protocolo, es un estándar como tal, que es el 802.11r, si no estoy mal, y es un servicio que se activa y va a depender mucho del dispositivo. Entonces, por ejemplo, cuando son iPhone de la nueva generación o Android, Samsung, Galaxy S22 o teléfonos que son de alta gama, por lo general sus interfaces y por lo general su Wi-Fi tiene ese tipo de protocolos que son amigables y que hablan ese mismo tipo de lenguaje para lo que es fast roaming. Fast roaming lo que hace es que te permite gestionar más rápido el paso entre un access point y otro access point en el dispositivo. Cuando tú estás conectado a un access point y te vas desplazando y te conectas a otro dispositivo, ahí es donde el fast roaming empieza a hacer su función. Pero ese fast roaming depende si el dispositivo es fast roaming enable, por decir así. O sea, hay que tenerlo de preferencia activado para que cuando tú cambies de una antena a otra no pierdas la señal. Sí, Ok. en equipos nuevos, iPhone de la nueva generación, sí se recomienda tener el fast roaming activo. Ok. ¿Terminaste la presentación? ¿Hacemos la pregunta para dar el regalo o todavía te Sí, quedan algunas ya. diapositivas? No, ya aquí solamente me queda lo que es la parte de recomendarles el Wi-Fi Best Practice, que es el documento. Yo sé que ya Víctor se los ha mostrado a ustedes en español, traducido, muy bueno. Se los recomiendo que lo tengan muy en cuenta. Y lo que les decía del PSNA, que el PSNA son 6 cursos. Arrancamos con lo que es la parte esencial, donde hablamos mucho acerca del cableado, del categoría del cable. Ustedes van a recibir un sobrecito con varios tipos de cables explicando categoría 6, 6A, 7, etcétera. Van a tener un cursito que habla acerca de switches, un curso que habla acerca de routers, access point, administración remota con OverSea y diseño de redes. Entonces es muy importante tener este PSNA, que es un curso certificado muy interesante. Y ya, eso sería como todo. Este es el kit como tal, que es en la parte de Aragnis. Viene con un router, un switch, 2 access point, viene una PDU, que es la Wattbox W250, y viene con cables categoría. Y por último, no olviden revisar lo que es la parte del OverSea, que es la herramienta fundamental de administración remota. Ahora sí, no sé si hay más preguntas por ahí. Infinitas. Infinitas. Infinitas, mi querido Betancourt, pero en esta ocasión, los que vamos a hacer la pregunta vamos a hacer nosotros, porque tenemos que terminar. Así que Okay. me voy a hacer una última de preguntas, pero tiene que ser literal, sí, no, modelo, bye, sin Listo. explicación. ¿Por qué utilizar Cat 6 y no Cat 5? Uy, porque estamos, o sea, no hay ni sí ni no, Bienvenido al pero siglo categoría XXI. 6 es el futuro. O sea, si tú colocas Ya, categoría 5, ya te limitas a 1 giga. no se amarra. Ok, no sea usted codo, señor. Sale. Dice, es que aquí escribió mal la pregunta, señor Aguilar, entonces no la puedo leer. Dice, los premios han quedado bloqueados con los firewalls del router. O sea que él no va a poder recibir premio porque está bloqueado. Dice, ¿a partir de qué serie en los switches ya se pueden realizar VLANs? Del AN210 y el AN310. Ok, dice, los routers de bonding es la combinación de dos o más conexiones a Internet. O sea, el bonding es para combinar los servicios de WAN. En algunos casos, no se sabría, muchas veces algunas marcas utilizan nomenclaturas independientes. No sé si eso lo usa MikroTik o lo usa alguna otra marca de router, pero en el caso de nosotros es low balancing, que es el que mencionaron al principio entre WAN 1 y WAN 2 para hacer un balanceo. Pero Ok, sí existen varios tipos, o sea, existe el failover, el low balancing y existe uno que suma. muy bien, Entonces, hay que revisar bien exactamente qué es lo que quiere, pero sí tenemos algunas funciones en el N310. perfecto. Ya está, señores. Métanse por favor a PCNA, tomen el curso, no se queden en la ignorancia, crezcan y vamos a hacer una pregunta, mi querido Betancourt, para ver quién se puede llevar algo de esto. Estamos contigo Ok, cuando gustes. listo. Vamos a Antes hacer de una que pregunta. pregunten, te voy a dejar pensar. Antes de que pregunten, les estoy dejando aquí abajo el link para el próximo seminario, para la próxima plática que va a dar Dani Rivadeneira
acerca de cortinas y persianas automatizadas. Váyanle dando ahí para suscribirse y nos vamos a ir directo, ¿eh? A las 11:25, en 3 minutitos, nos vamos a ir directo para allá. No les doy permiso ni de hacer pipí, señores, ¿ok? Ahora sí, señor Betancourt, todo suyo. Vamos a hacer una pregunta rápida y fácil, ¿cierto? Vamos a ver los dedos de Mérida, a ver qué. ¿Cuál es la serie de switches que no es administrable en Aracnis? Mucha respuesta. Pero es una buena. Todos, yo creo que todos la buena. El señor Aguilar dijo la 210. ¿Qué le hacemos? Que no, que tomemos café para que despierte. Todos los demás han contestado bien. La serie no administrada es la serie 110. Y el ganador es un tiktokero, señores, damas y caballeros. Si no lo siguen en TikTok, síganlo, @awisechoice, choice, a wise choice. Se van a divertir, se los garantizo. El señor Awise. A ver si pueden ver aquí. Ay, bueno, ahí está. Felicidades, señor Awise. Yo sé que usted ya tiene unos audífonos Nothing de estos. Así que le toca escoger entre Gobi o unos tenis de Pony. Usted me decide, señora Wise. Y pues listo. Felicidades, señora Wise. Escogió un kit de Gobi. Leti, por favor. Hay que mandarle al señor Wise un kit de Gobi. Leti, no mandamos ningún desayuno. Ahorita les vamos a mandar donas en la capacitación de Daniela. ¿Ok? Agradezcanle todos a Juan Pablo, por favor. De verdad, mi querido Juan, eres una persona que siempre ayuda, lo cual te agradecemos eternamente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por siempre estar disponible y siempre querer ayudarnos a tu público mexicano, sudamericano y en esta ocasión español, mi querido Juan Pablo. Nos estamos internacionalizando. Nos estamos internacionalizando, exactamente. Ya no vamos a escuchar más de Juan Pablo en la semana, pero sí lo vamos a invitar a que se conecte y tal vez que nos acompañe en algunas de las pláticas, tal vez de mañana, donde vamos a hablar de video, de accesorios de Snap, o en seguridad el jueves, o lo invito a mi plática de ventas el día viernes. Les voy a dar una plática de cómo vender automatización. En nombre de Control4 de Dealer Shop, gracias, mi querido Betancourt. Siempre es un placer. Aquí la gente te está aplaudiendo virtualmente, te están haciendo ovaciones. Hay gente que se está quitando la camisa, mi querido Betancourt. Con tal de que no aparezca un meme por ahí bien raro. ¿Qué te digo? Como el tuyo. Sí. Muchas gracias por todo. Aquí, señor Salgado. Bueno, todos te están agradeciendo. Ok, bueno, muchas nos gracias. vemos en la siguiente ustedes. plática, ¿no? Dice que Leti siempre está ocupada y ellos tienen hambre. Ya sé, una disculpa. Ahorita nos vamos a poner al corriente con las donas en la plática de Daniel. Comparto la invitación para ventas. Sí, con mucho gusto. Déjame abrir la plática de ventas. Esta plática de ventas es la primera plática que yo he escrito. He dado muchas, pero es la primera que yo he escrito y es en base a mi experiencia, ¿no? Entonces, ahí saben ustedes si me hacen caso o no. Pero aquí se las dejo para que se conecten. Ahí está. Yo sí soy, me gusta la venta. Entonces, ahí vamos. Bueno, Betancourt, no me gusta despedirme de ti, pero ni pedo, adiós, ¿no? Chao, chao. Gracias, hermano. Gracias a todos. Se me conectan directo al otro, ¿eh? No quiero darles ni descanso para orinar. Gracias, Betancourt. Gracias, Ambudio. Que estén muy bien. Feliz tarde. Gracias a todos. Bye.